Rusia está involucrada en una guerra, pero no es la guerra que estás pensando. Mientras la batalla hace estragos dentro de Ucrania, hay otra lucha ocurriendo en Rusia que amenaza con paralizar al país en su núcleo. Esta es una pelea que enfrenta algunas de las instituciones más importantes de Rusia entre sí. Y es una lucha que no tiene ganador. Solo un perdedor: Rusia. El régimen de Vladimir Putin se está devorando a sí mismo mientras estalla una guerra entre el FSB y los generales militares rusos. El Kremlin está en caos, y la mayor amenaza que enfrenta Rusia ahora proviene de dentro. Y todo es porque la invasión de Ucrania está fallando. Así lo afirma el asesor político y youtuber Jason J. Smart, quien destaca la magnitud de las pérdidas rusas frente a Ucrania. Desde que Rusia invadió, ha perdido territorio dentro de Rusia misma por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Ha ganado entre el 10% y el 20% del territorio ucraniano desde la invasión inicial, y su último intento de expansión territorial, la ofensiva de verano de Putin, ha colapsado. Puedes ver más sobre ese colapso en nuestro video. Los últimos años le han costado a Rusia más de 1 millón de bajas, muertos más heridos. Decenas de miles de piezas de artillería, miles de tanques. La invasión que debía durar unos pocos días se ha convertido en un desastre para Rusia. Y son los generales rusos quienes están pagando el precio. Desde que comenzó la invasión, los arrestos de generales rusos se han disparado, según Smart. Antes de la invasión, el arresto de un general era un evento bastante raro. Solo hubo 2 generales arrestados en los 26 meses previos a la invasión. Sin embargo, después de la invasión, ese número explotó a 19. En solo 42 meses. Este aumento representa un aumento de 6 veces en el arresto de generales. Y lo más loco de todo es que todo esto forma parte de un plan, al menos para una organización en Rusia. Pero volveremos a eso en un momento. Por ahora, 2025 ha sido un año récord en arrestos y juicios contra generales rusos. Solo en abril, 2 de los generales más importantes de Rusia fueron condenados por crímenes que supuestamente cometieron. Entre ellos estaba el excomandante del 58º Ejército de Armas Combinadas, el general de división Iván Popov, según informó el Instituto para el Estudio de la Guerra, el ISW, el 11 de abril. Ha estado bajo arresto durante casi un año y optó por cambiar una larga pena de prisión por una degradación y reincorporación al ejército ruso. Esa degradación lo envió a una de las unidades de asalto penales de Rusia que, según el ISW, es prácticamente una sentencia de muerte para el general. Popov lo sabía mejor que nadie. Esto hace preguntarse qué destino le esperaba para elegir una muerte en el campo de batalla en lugar de la cárcel. El alto general ruso, Vadim Shamarin, había sido condenado a 7 años de prisión por recibir sobornos. Se le acusó de recibir el equivalente a $443,000 entre 2019 y 2023 de una fábrica rusa que obtuvo contratos más grandes como resultado. Pero quizás el incidente más importante relacionado con la corrupción militar en Rusia en los últimos años fue el arresto del alto funcionario del Ministerio de Defensa, Yuri Kuznetsov, el 14 de mayo de 2024. Fue el segundo funcionario del ministerio arrestado por cargos de corrupción, y en su propiedad se encontraron alrededor de $1 millón en rublos, moneda extranjera, monedas de oro y otros activos. Kuznetsov está ahora en juicio y los cargos podrían llevarlo a 15 años de prisión. A simple vista, todos estos arrestos, junto con los muchos que Rusia ha llevado a cabo desde que comenzó la invasión de Ucrania, parecen legítimos. Después de todo, estos son generales involucrados en fraude y sobornos. De eso no hay duda. Sin embargo, hay algo mucho más oscuro ocurriendo entre bastidores. Esto no es Putin ni sus aliados limpiando la casa en el ejército ruso para lograr el éxito en la guerra de Ucrania. Si lo fuera, 19 arrestos desde el inicio de la guerra habrían dado a Rusia mejores resultados que los que Smart mencionó antes. La razón real de estos arrestos es algo que Putin no quiere considerar. Es una lucha por el poder. Un intento de una agencia dentro de Rusia para arrebatar el poder e influencia a quienes podrían detenerlos de tomar el control una vez que Putin ya no esté. Hay una guerra por sobrevivencia dentro del círculo interno ruso en este momento, y es una guerra que el ejército ruso no está ganando. Al igual que sus soldados en Ucrania, los mandamases del ejército ruso están mirando constantemente por encima del hombro, sabiendo que podrían ser los siguientes en ser destituidos por una agencia que quiere quedarse con todo. Esa agencia es el Servicio Federal de Seguridad de Rusia,
FSB. Y si todo sale según el plan del FSB, tomará las riendas del poder en Rusia antes de lo esperado. Smart explica lo que realmente está pasando aquí usando el arresto de Kuznetsov como ejemplo clave. Él controlaba, dice Smart. Era el tomador de decisiones sobre quién obtenía qué mandos, quién era ascendido, quién recibía autorizaciones, quién recibía vivienda, quién recibía protección en el ejército. La corrupción en la que estaba involucrado Kuznetsov es secundaria frente a estos hechos. Después de todo, la corrupción es parte integral de la vida militar rusa. No llegas a ser general siendo un tipo agradable, señala Smart. Lo logras aceptando sobornos, pisoteando a otros y haciendo lo que sea necesario para consolidar la mayor cantidad de poder posible. Pero el poder convierte a las personas en blancos en Rusia, especialmente cuando ese poder lo tiene un hombre al que el FSB ahora puede Ha interrogar. eliminado a un hombre poderoso de su cargo, abriendo posiblemente la puerta para influir en un futuro nombramiento que comenzará a tomar decisiones que favorezcan al FSB. Ahora el FSB tiene la oportunidad de extraer información de Kuznetsov que pueda usar para ir tras los otros poderosos del ejército ruso. Poco a poco, el FSB está librando una guerra contra los líderes militares rusos, causando un colapso desde dentro que se refleja en el campo de batalla. Sí, las tácticas increíbles y la valiente defensa de Ucrania están jugando un papel enorme en los fracasos de Rusia. Pero el caos que el FSB está creando en la jerarquía militar está sentando las bases. El caos en la cima significa desorganización en la base, un hecho del que Ucrania aprovecha una y otra vez. Pero retrocedamos un momento. ¿Qué es el FSB y por qué puede hacer lo que está haciendo ahora? Según el gobierno ruso, el FSB es un órgano ejecutivo federal con poder para implementar políticas gubernamentales en áreas de seguridad nacional, contraterrorismo y defensa de las fronteras rusas. Esencialmente, el FSB es, en términos generales, un equivalente moderno del antiguo KGB, aunque más enfocado en la seguridad interna que en la inteligencia internacional. El FSB también está fuertemente involucrado en las operaciones cibernéticas rusas contra otros países, según la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, lo que convierte la organización en un componente clave en la creciente máquina de guerra híbrida rusa. Aunque todo esto hace que el FSB parezca una organización que trabaja en el mejor interés de Rusia, y por tanto de Putin, son precisamente los poderes que tiene el FSB los que ahora está usando contra el ejército ruso. Después de todo, que altos funcionarios rusos acepten sobornos que supuestamente debilitan al ejército es un asunto de seguridad nacional. Según Smart, el FSB está usando ese poder para posicionarse como la fuerza dominante en la política rusa. Su estrategia implica varios pasos, todos los cuales está ejecutando brillantemente bajo las narices de Putin y el Kremlin. Primer paso: vaciar el cascarón. La estrategia del FSB en estos arrestos es bastante simple, dice Smart. Están yendo tras los 4 pilares del ejército ruso. Ahora, al capturar estas palancas, dejan al ejército como un cascarón vacío. Un cascarón que no podrá contraatacar. El FSB comenzó yendo tras aquellos que están a cargo de controlar los mandos y los que convierten los secretos en poder. Kuznetsov es el ejemplo perfecto de esto, con Smart describiendo su arresto como un golpe maestro del FSB. Los libros no oficiales que Kuznetsov llevaba de todos sus sobornos Decisiones que y tomó cómo se se relacionaban han convertido en un tesoro de información para el FSB. Y es la destrucción de este pilar del ejército ruso, en particular, lo que alimenta el segundo paso de la estrategia del FSB, el compromat. CNN describe el compromat como materiales comprometedores que alguien pretende usar contra otra persona. Por supuesto, tenemos una palabra en inglés para esta acción: chantaje, o, en el caso del FSB, un tipo específico de chantaje en el que usa los materiales que recopila como una forma de moneda, quizás la moneda que habla más fuerte y es más valiosa en toda Rusia. Casi todos los arrestos que el FSB está realizando ahora le están proporcionando compromat. El arresto de Kuznetsov resulta ser uno de los más valiosos. El FSB ahora tiene material de chantaje sobre todo el cuerpo de oficiales de Rusia, señala Smart. Ahora pueden controlar a cualquier general en cualquier momento simplemente con amenazar con exponerlo. Con el compromat que ha obtenido, como resultado de sus arrestos, el FSB también puede extorsionar dinero, sabiendo que sus objetivos pagarán porque la alternativa es que esos objetivos vayan a la cárcel.
¿Qué pensabas que el FSB era inmune a la corrupción que supuestamente está combatiendo? Para nada, según Smart. Si acaso, el FSB es aún más corrupto que el ejército ruso, además de ser mucho más hábil en el uso de los secretos que recopila mientras guarda los suyos propios. Con su compromat recolectado, el FSB gana control sobre el dinero que fluye a través del ejército ruso, lo que lleva directamente al siguiente paso: cortar a los rivales del FSB. No solo el FSB usa el compromat para influir en los tomadores de decisiones, lo que significa que el dinero corrupto fluya hacia donde el FSB quiere que vaya, mientras asegura que los nombramientos militares favorezcan al FSB, sino que también está yendo tras otros que controlan el flujo de efectivo. Esta vez, Smart usa a Timur Ivanov, el exviceministro de Defensa ruso, como ejemplo. El exviceministro de Defensa ruso Ivanov fue arrestado en abril de 2024 bajo los ya conocidos cargos de recibir sobornos. Destacablemente, Ivanov también era un aliado del exministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, quien ha sido destituido de su cargo, aunque no arrestado. Ivanov era un hombre importante, señala Smart. En Rusia, es una persona, un hombre, no un sistema, quien aprueba los pagos. Ivanov estaba a cargo de aprobar la construcción militar. En resumen, esto significa que la firma de Ivanov controlaba literalmente miles de millones de dólares en contratos, razón por la que tantos en Rusia estaban ansiosos por sobornarlo. Ivanov aceptó esos sobornos, como todos los demás que el FSB ha arrestado. El simple hecho de que fuera corrupto fue lo que permitió al FSB derrocarlo. Pero ahora, dice Smart, todo el poder que alguna vez tuvo Ivanov la BBC ha desaparecido. informó que otro exalto general ruso, Vadim Shamarin, había sido condenado a 7 años de prisión por recibir sobornos. Se le acusó de recibir el equivalente a $443,000 entre 2019 y 2023 de una fábrica rusa que obtuvo contratos más grandes como resultado. Pero quizás el incidente más importante relacionado con la corrupción militar en Rusia en los últimos años fue el arresto del alto funcionario del Ministerio de Defensa, Yuri Kuznetsov, el 14 de mayo de 2024. Fue el segundo funcionario del ministerio arrestado por cargos de corrupción, y en su propiedad se encontraron alrededor de $1 millón en rublos, moneda extranjera, monedas de oro y otros activos. Kuznetsov está ahora en juicio, y los cargos podrían llevarlo a 15 años de prisión. A simple vista, todos estos arrestos, junto con los muchos que Rusia ha llevado a cabo desde que comenzó la invasión de Ucrania, parecen legítimos. Después de todo, estos son generales involucrados en fraude y sobornos. De eso no hay duda. Sin embargo, hay algo mucho más oscuro ocurriendo entre bastidores. Esto no es Putin ni sus aliados limpiando la casa en el ejército ruso para lograr el éxito en la guerra de Ucrania. Si lo fuera, 19 arrestos desde el inicio de la guerra habrían dado a Rusia mejores resultados que los que Smart mencionó antes. La razón real de estos arrestos es algo que Putin no quiere considerar. Es una lucha por el poder. Un intento de una agencia dentro de Rusia para arrebatar el poder e influencia a quienes podrían detenerlos de tomar el control una vez que Putin ya no esté. Hay una guerra por sobrevivencia dentro del círculo interno ruso en este momento, y es una guerra que el ejército ruso no está ganando. Al igual que sus soldados en Ucrania, los mandamases del ejército ruso están mirando constantemente por encima del hombro, sabiendo que podrían ser los siguientes en ser destituidos por una agencia que quiere quedarse con todo. Esa agencia es el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB. Y si todo sale según el plan del FSB, tomará las riendas del poder en Rusia antes de lo esperado. Smart explica lo que realmente está pasando aquí usando el arresto de Kuznetsov como ejemplo clave. Él controlaba, dice Smart. Era el tomador de decisiones sobre quién obtenía qué mandos, quién era ascendido, quién recibía autorizaciones, quién recibía vivienda, quién recibía protección en el ejército. La corrupción en la que estaba involucrado Kuznetsov es secundaria frente a estos hechos. Después de todo, la corrupción es parte integral de la vida militar rusa. No llegas a ser general siendo un tipo agradable, señala Smart. Lo logras aceptando sobornos, pisoteando a otros y haciendo lo que sea necesario para consolidar la mayor cantidad de poder posible. Pero el poder convierte a las personas en blancos en Rusia.
especialmente cuando ese poder lo tiene un hombre al que el FSB ahora puede interrogar. Simplemente resulta que el FSB es mejor en esto que la mayoría, y tiene los recursos para llevar a cabo lo que esencialmente equivale a un golpe silencioso del ejército ruso. Todo esto nos lleva a la pregunta obvia: ¿por qué el FSB está haciendo todo esto? La respuesta fácil sería que quiere beneficiarse de la corrupción endémica que ha servido a muchos dentro del ejército ruso durante tanto tiempo. Todo el sistema político ruso funciona sobre la base del poder y el saqueo, como señalaba el Journal of Democracy en 2018. Y es este sistema subyacente de que nada se hace en Rusia, a menos que alguien en la cima reciba un soborno, del que el FSB se está beneficiando ahora mismo. Aquellos dentro del FSB son tan corruptos como las personas que están arrestando. Lo mismo ocurre con casi todas las instituciones rusas. Tenemos que entender que la policía, al igual que los fiscales en Rusia, al igual que el FSB, no están interesados en la justicia, están interesados en hacer dinero. Por supuesto, la policía, los fiscales, junto con los tribunales y los jueces, son responsables de arrestar y determinar las condenas para las personas que el FSB incrimina, lo que significa que el dinero que fluye a través de estas tres organizaciones acerca al FSB a donde quiere estar. Cuanto más dinero obtenga el FSB, más personas podrá derribar. El único problema, como señala Smart, es que la olla de dinero es más pequeña de lo que solía ser, debido a la invasión de Ucrania de Putin. Con menos dinero para repartir, solo los más fuertes sobrevivirán. Las redadas del FSB en particular le proporcionan fuentes inmediatas de efectivo, mientras que el control sobre los cargos de quienes arresta asegura un flujo constante a largo plazo. Así que lo que obtenemos es un círculo vicioso que está matando a Rusia desde dentro. Como señalaba The New York Times en julio, los casos de corrupción suelen seguir a los fracasos militares. Por eso mencionamos cómo los devastadores problemas de Rusia en Ucrania sirvieron como detonante de lo que el FSB está haciendo ahora. El FSB se beneficia cuando el ejército ruso fracasa, porque puede usar estos fracasos como excusa para lanzar las redadas que está realizando, incluso cuando sabe, al igual que todos los demás en los altos estratos rusos, que los sobornos y el desvío de fondos están incrustados en el sistema ruso. Putin permite que todo esto ocurra porque las purgas del FSB lo liberan de cualquier responsabilidad por los fracasos de Rusia. Pero ahí es donde entra en juego el verdadero golpe maestro del plan del FSB. El FSB no está desmantelando al ejército ruso desde dentro por diversión. La organización tiene un objetivo muy específico que hemos mencionado varias veces antes: tomar el control de Rusia. Smart sugiere que muchos dentro del FSB sienten que Putin no durará mucho más en el principal puesto de poder de Rusia. Parece haber mucha preocupación de que podría haber cambios políticos significativos en el corto plazo, dice Smart, antes de señalar que todo lo que está viendo ocurrir dentro de Rusia ahora no es normal. Los tipos de purgas y luchas de poder siempre sugieren que hay problemas significativos, y ese problema podría ser Putin mismo. Hay indicios de que el líder ruso ha comenzado a considerar, al menos, cómo será el futuro de Rusia sin él. En mayo, The Kyiv Independent informó que Putin aparentemente tiene una lista de candidatos potenciales para sucederlo si muere o elige renunciar a la presidencia rusa, pero esa lista asume que Putin seguirá alrededor para influir en la decisión que eventualmente se tome. Hay una buena posibilidad de que no sea así. Putin ya ha tenido que sofocar una insurrección militar durante la guerra de Ucrania, cuando logró someter al rebelde grupo Wagner. El líder de ese grupo, Yevgeny Prigozhin, terminó sufriendo un desafortunado accidente poco después de su intento de golpe de Estado. Rusia también está siendo sacudida por una serie de problemas que la están afectando internamente, todos los cuales podrían debilitar el control de Putin sobre el poder. Smart enumera esos problemas uno por uno. Vale la pena notar que todo esto está ocurriendo en un contexto de un país que tiene problemas económicos significativos, dice Smart. El presupuesto estatal simplemente se está quebrando. El Estado no puede pagar a sus trabajadores. El 13% de los hogares rusos ahora solo puede permitirse comprar comida. Y sigue. El alistamiento voluntario se ha secado por completo. El Estado ahora debe usar amenazas para que la gente se una a su ejército. Los equipos de seguridad ahora registran aeropuertos para encontrar evadores del servicio militar. Nada de esto es normal para Rusia, concluye Smart, y podría ser esta falta de normalidad lo que finalmente lleve al FSB a arrebatarle el poder a Putin. Todo lo que está haciendo ahora es diseñado para que el FSB tenga el apalancamiento que necesita para controlar todo cuando Putin ya no esté en el panorama. Si Putin muere o se va voluntariamente, entonces genial. El FSB ahora controla tantos procesos dentro del ejército ruso que tendrá un peso decisivo en quién es nombrado, lo que significa que podrá instalar un presidente títere. Peor aún para Putin, ese control militar, si sigue creciendo, podría eventualmente poner al FSB en una posición en la que no tendrá que esperar a que Putin deje el cargo. El FSB podría hacer que eso ocurra por sí mismo.
Y lo hará sabiendo que puede señalar el estado de Rusia, causado por la guerra de Putin, y los fracasos del ejército que supuestamente está tratando de limpiar, para justificarlo. La purga tiene un propósito. Lo que Putin no puede darse cuenta es que el FSB podría salir como el ganador definitivo al final. Lo que estamos viendo aquí es la fractura interna más peligrosa que Rusia ha enfrentado desde la era de Joseph Stalin. Y si te interesa un examen más profundo de esta fractura, consulta nuestro video. Putin erradica a los generales mientras el FSB canibaliza a Rusia.